Amados, buenas tardes. Dios les bendiga. Qué bueno que estamos aquí. Les doy la bienvenida a los que nos verán a través de las redes sociales. Preparémonos. Yo quiero que tengas tu Biblia en la mano. Es la única manera en que nosotros vamos a aprender de veras. Hoy vamos a estudiar la autoridad de la Biblia. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué quiere nuestro Dios que nosotros sepamos de la Biblia? ¿Está bien? Y para eso yo les invito a que busquemos en nuestras Biblias al salmista en el Salmo 19. Salmo 19 de los versos 7 al 11. Salmo 19 versos 7 al 11. Y cuando lo tengas, pongámonos sobre nuestros pies un momentito más. Y luego cómodamente, si trajiste pluma, inclusive arrastra ahí porque vale la pena anotar. ¿Está bien? El Salmo 19, en los versos 7 al 11, dice lo siguiente: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Vamos a orar. Señor, como hoy vamos a estudiar tu palabra, es para ser obedecida, para confiar en ella, para honrarla, para estudiarla, para que la podamos aún defender, Señor. Para que seamos un libro escrito, Señor, de tu palabra, que nosotros no solamente la podamos conocer, sino seamos hacedores de ella, porque eso es lo que tú deseas. Cuando tú estabas aquí en la tierra, manifestaste en aquel momento diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y prediquen el evangelio hasta el último lugar de la tierra. Enséñeles lo que les he enseñado yo, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Señor, ese es tu deseo. Ayúdanos para que nosotros, como siervos fieles, podamos hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntate un momento, amado. Ya lo vimos. La palabra de Dios es única, porque la Biblia contiene la palabra de Dios, por lo tanto, es única la Biblia. La Biblia es infalible, suficiente y efectiva. ¿Estás de acuerdo? Revestida del poder y la autoridad de Dios. Esa es una realidad en la Biblia. ¿Está inspirada por el Espíritu de Dios? Claro que sí. Nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto nosotros sabemos que el Espíritu de Dios es tan real como estamos aquí todos nosotros. Pablo, a través de su carta 2 Timoteo 3, 16, 17, estableció algo interesante que todos debemos conocer, y creo que tú lo conoces, y si no te acuerdas, vamos a recordarlo. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Él decía en esta carta de 2 Timoteo: toda la escritura es inspirada
por Dios. ¿Es útil para qué? Para enseñarnos. Reina Valera dice para redarguir, para reprendernos cuando hacemos las cosas mal. Es útil para corregirnos, para instruirnos en justicia, dice. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que todo hombre de Dios, tú y yo, que somos hombres y mujeres de Dios, seamos perfectos, preparados para toda buena obra. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Y quiero decirte una cosa. El reino de Dios, dice Pablo en 1 Corintios 4:20, no se trata de simples palabras. El reino de Dios lo contiene la Biblia. Cuando caminamos como Dios quiere, porque le conocemos, entonces es porque estudiamos la Biblia. Y dice Pablo en 1 Corintios 4:20, el reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder de Dios. Aún el salmista, en el Salmo 138 y el verso 2, establece que tanto el nombre de Cristo como su palabra es poder, y que al nombre de Cristo debemos doblegarnos. ¿Qué dice el Salmo 138, 102? Hoy vamos a estudiar la Biblia y tenemos que hacerlo. El salmista dice, me postraré hacia tu santo templo, me postraré hacia tu santo templo. ¿Para qué? Para alabar tu nombre, tu misericordia y tu fidelidad. ¿Por qué? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. ¡Wow! Nomás imagínate qué clase de poder hay en la Biblia. Que este hombre se humilló y agradeció por todo esto. Por eso Pablo aún nos anima en Colosenses 3:17. Utiliza el nombre de Jesús para ser agradecido con Él. Utilízalo. Dice, todo lo que hagas, de palabra o de hecho, hazlo en el nombre de Jesús. Y da gracias a Dios Padre en el nombre de Jesús. Fíjate nomás. ¿Te acuerdas? O debes tener siempre presente que el nombre de Jesús, todos se respeta. Todos debemos respetar ese nombre. ¿Por qué? Pablo lo dijo también en su carta a los Filipenses 2:9 al 11. Y él entendía qué es lo que hay con este nombre. Yo creo que él era estudioso, él era estudioso de las Escrituras y él tenía muy claro lo que el salmista ya había establecido en el Salmo 138:2, cuando dijo, yo me postraré al escuchar su nombre, al estudiar su palabra. ¿Por qué? Porque es poder sobre todas las cosas. En Filipenses 2:9, mira lo que dice, que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y que al nombre de Jesús, dice el 10, se doble la rodilla y su lengua confiese que Cristo es el Señor. Doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y su lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué piensas? Esa es la razón. Ahora, la Biblia tiene un valor incomparable.
Nada se puede comparar. Esta es la razón por la cual debemos ser obedientes a ella. Aún Salomón escribió en su carta, más bien en su libro Eclesiastés 12:13. Mira lo que escribe en Eclesiastés 12:13. El todo del hombre es esto: teme a tu Dios. Teme a tu Dios. ¿Tienes temor de Dios? Y obedece sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Dice, el fin de todo discurso es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Yo quiero preguntarte, ¿quién es Dios para ti? Porque si Dios es el que has reconocido te da la vida, entonces debe ser siempre el primer lugar para ti. Siempre debe ser el primer lugar para ti. Ahí está. Yo no lo estoy diciendo. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Entonces, seamos fieles a Él como Él es fiel a nosotros. El salmista aún dijo: por eso confío en el Salmo 119:42. Él dice, por eso debemos confiar en ella, en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahí está, Salmo 119, verso 42. Debemos confiar en ella. Nos esperamos. Pero ahí dice el Salmo 119 en el verso 42. Debemos confiar en ella. Tú y yo tenemos que entenderlo. Pablo en su carta primera Tesalonicenses 1:5 decía, porque el reino de Dios no vino a ti con palabras, vino con el poder de Dios otra vez. Lo confirma Pablo. Salmo 119, ahí está, mira. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. En la palabra de Dios debemos confiar. Por eso debes estudiarla. En el Salmo 119 y el verso 11 dice que debemos estudiarla por eso. Porque debo guardar sus dichos en mi corazón. Tú tienes que estudiar la Biblia. No levantes la mano. Si yo te preguntara que levantes la mano si estudias la Biblia, a lo mejor te puedo avergonzar porque no la estudias, porque no la lees. Pero tú a partir de ahora tienes que leer la Biblia, porque la Biblia es por sobre todas las cosas, es poder de Dios en tu vida. Pero tienes que entender que leerla no es suficiente, tienes que ser obediente a ella. Pablo lo dijo en su carta a los Romanos 2:13. No son los oidores los que leen la Biblia, los justificados, los que son perdonados, son los que obedecen la Biblia, los que hacen la Biblia, los que caminan conforme a la Escritura. Esos son los justificados. Y cada uno de nosotros sabemos cómo andamos en nuestra relación con Dios. Salmo 119:13, ¿me lo pusiste? Salmo 119:11, perdón. Salmo 119:11. Ahí dice que debes estudiar la Biblia, que debes guardar cada palabra que está escrita ahí, porque en un momento la vas a necesitar. Mira, te voy a platicar. Ya otras veces te lo he dicho. Un día que el Señor me utilizó para libertar a uno de sus hijos, poseído demoníacamente. En ese día, y hay testimonios, ese día cuando yo puse mi mano sobre su frente, empezó a tirarme golpes y levitaba. Y a través de la boca de esta persona me habló Satanás. Y él me decía, tú dices que ayunas,
pero hoy no ayunaste. E inmediatamente el Espíritu de Dios trajo a mi mente, ¿quién sí ayunó por mí? Porque ese día no había ayunado yo. Entonces yo le dije, sí, pero hay alguien que ha ayunado por mí y ayunó 40 días y 40 noches. Y por ese motivo a ti te mando en el nombre de Jesús, lárgate de él. Y se fue. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder y sus promesas se cumplen. Por eso dice la Escritura, y tú tienes que hacerlo en la palabra de Dios. Si tú lees, por ejemplo, Mateo 10:1, dice que echaremos fuera demonios. No me quites esta. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estudia la Biblia. En Mateo 10:1 dice que echaremos fuera demonios y sanaremos enfermos. Y ahí no está escrito el nombre de una persona. Está escrito el nombre de aquella persona que tiene relación con él. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Escribe tu nombre ahí, pero camina como Pablo dice en 2:13 de Romanos, siendo obediente a él, porque si no te va a suceder lo que le sucedió a aquellos hijos de Seba, cuando dijeron en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Yo sé quién es Jesús y sé y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Si no tenemos una autoridad, cuidado. Entonces, por ese motivo debemos estudiarla, debemos honrarla. El Salmo 119 en el verso 38 dice que debemos tener temor de no pisotear la Biblia. Dios todo lo sabe y todo lo ve. Dice en el Salmo 119, en el verso 32, nos esperamos en lo que lo buscan también ustedes en su Biblia. Salmo 119, verso 32. Dios es el que me ciñe de poder y quien me hace perfecto mi camino, y quien hace perfecto mi camino. Por eso debemos nosotros honrarla, estudiarla, obedecerla. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace perfecto nuestro camino. Estoy con el Salmo 19, ahí está el Salmo 119, 32, porque el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Está bien? Oh, gloria a Dios. Debemos honrarla, debemos defenderla. ¿Cuántas veces nos ponemos el abrigo de, ¿cómo se llamaba aquel agente secreto? Se me olvidó ahorita, lo traía en mente. Pero nos ponemos el abrigo del agente secreto para que no sepan que nosotros somos hijos de Dios. No, nosotros tenemos que nos vean radiantes, quiénes somos en realidad. Lo mismo que somos aquí debemos ser allá afuera. Así es que debemos defender nosotros quienes somos en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo en su primera carta 3:15. Pónmela por favor. Carta primera de Pedro 3:15. Carta primera de Pedro 3:15. Que nosotros debemos defender la palabra de Dios. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa. Ahí está. Y más cuando sabemos que un hermano está equivocado, entonces hay que enseñarle que por ahí no es el camino. Si dice barbaridades, hay que decirle, no, por ahí no, hermano. Entonces hay que preparar nosotros, hay que estudiarnos, hay que obedecer, hay que honrar la Biblia porque es la palabra de Dios inspirada por Dios.
revestida del poder y la autoridad de Dios. La Biblia afirma en muchos lugares que es palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en precisamente el libro primero de Crónicas 15:15, habla de que es palabra de Dios el Antiguo Testamento. Hay muchos lugares. Escogí porque llevaban el arca del pacto. Aquellos levitas, aquellos a quien nuestro Dios quería que trasladar. ¿Te acuerdas que no cualquier persona tenía ese privilegio de cargar el arca del pacto? En el arca del pacto estaban las Sagradas Escrituras, el Pentateuco. Y hoy nosotros nos damos el lujo de cargar las Sagradas Escrituras. Bueno, muchos los cargamos, muchos no. Pero qué privilegio es para nosotros que podamos traer una Biblia en la mano. Cuando en aquel entonces nuestro Dios no les permitía a cualquier persona traer la Biblia. Dice Primera de Crónicas 15:15, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros con las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Dios. Ahí está. Esta es palabra de Dios. Ser obedientes a ella. Tenemos que entenderlo. Pero también aquellos hombres que utilizó Dios para escribir el Nuevo Testamento consideraron al Antiguo Testamento como palabra de Dios. Pablo, Romanos, ponle por favor, Pablo, en Romanos 15:4. Él dijo abiertamente que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Él reconoció que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Y mismo Jesús lo dijo, la Escritura no puede ser quebrantada. 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, ellos tenían el Pentateuco sobre todo, de Génesis a Deuteronomio. Ahí tenían ellos las leyes. Ahí se basaban ellos. Por eso él dijo, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, y estaba hablando Pablo del Antiguo Testamento, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios es poder de Dios, mis amados. Pablo decía aún que la cruz de Cristo es locura para aquellos que se pierden, pero para nosotros los hijos de Dios es poder de Dios. Su muerte y su resurrección nos dio libertad, perdón de pecados. Su muerte y resurrección, con la muerte y resurrección de Cristo, Él venció todo poder de pecado, enfermedad y muerte que había en Satanás. Satanás está vencido, Él sabe bien. Y no me van a dejar mentir mis hermanos que estuvimos aquí el jueves pasado. No hacía aire, no hacía nada y se oyó en el techo, en las láminas, un ruidazo. Aquel quiere amedrentarnos, pero no, nuestro enemigo está vencido, está dando patadas de ahogado. Así es que no hay temor de nada. Si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra ti? Si Cristo está contigo. Acuérdate que Cristo es tu mediador, nuestro mediador. Cristo es nuestro abogado. Cristo es nuestro intercesor. Dice Hebreos 7:25 que Él vive día y noche intercediendo por ti y por mí, por todos los que lo amamos. Cristo es nuestro Salvador, nuestro camino de regreso a casa. Por eso estamos hoy estudiando la Biblia. Estamos hoy estudiando la Biblia para que veas que no es cualquier libro. Poder de Dios, la Biblia es poder de Dios. Así es que yo te animo
a que con más ganas estudies cada pasaje que hay desde Génesis hasta Apocalipsis, y cuando veas que aún te estás terminando el libro de Apocalipsis, como lo vamos a ver, habla de que son palabras escritas por Dios, son palabras verdaderas de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Los apóstoles no solamente consideraban al Antiguo Testamento como las Escrituras, sino ellos decían que eran inspirados por el Espíritu de Dios. Y Pedro, en su segunda carta, 1:21, lo establece. El apóstol Pedro, segunda carta, 1:21, capítulo 1, verso 21. ¿Quién era Pedro? Era aquel hombre valiente, esforzado, que cuando estaba con Jesús, no, hombre, se enfrentó a un batallón él solo. No le tenía miedo a nadie. Pero lejos de Jesús era un cobarde. ¿Por qué? Que lo negó. Lejos de Jesús lo negó, pero cuando estaba con él, no, él se enfrentó para defenderlo. Pero lejos de él era un cobarde. Pero hoy estudiemos lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, 1:21. Pedro decía que las Escrituras, el Antiguo Testamento, fueron inspiradas por Dios, por el Espíritu de Dios. Y ahí está, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? El Espíritu Santo. Y aún volvió a confirmar en 3:18 el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 18. Vuelve a confirmar esto. Hechos, capítulo 3, verso 18. Dice el apóstol Pedro, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo tenía que padecer. Todo estaba siendo revelado y hoy todo se nos está siendo revelado. Entonces, yo te animo a que podamos entenderlo. El Nuevo Testamento también declara ser palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, en su carta 1 Timoteo 5, 17 y 18, habla palabras de Jesús. En su carta 1 Timoteo 5, 17 y 18, habla palabras de Jesús. Dice, los ancianos que gobiernan bien, sean dignos de doble honor, mayormente si predican y enseñan. ¿Por qué? Dice el 18. ¿Por qué? Porque dice toda escritura, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey mientras trilla, y digno es el obrero de su salario. Estas palabras últimas son palabras de Jesús. En Lucas 10, del 1 al 7, pero en el verso 7 están contenidas. Dice la escritura en Lucas, capítulo 10, versos del 1 al 7, pero más voy a citar el 7. Dice que Jesús mandó a aquellos 70 discípulos de 2 en 2 a predicar el evangelio a los lugares donde él iba a ir. Y les dijo, no lleven un calzado adicional, no lleven alforja, no lleven bolsa, no lleven nada. Y en un lugar a donde lleguen, en la casa donde lleguen y toquen, digan, la paz sea en esta casa. Y si hay alguien digno de paz, la paz será, y si no, la paz se regresará con ustedes. Y cuando entren en esa casa, dice Jesús, les hablaba a aquellos hombres, dice, coman lo que les den, no renieguen de nada. Y entonces citó en Lucas 7, porque el obrero es digno de su salario. Es las mismas palabras del apóstol Pablo en su carta
1 Timoteo 5:18. Entonces, también el Nuevo Testamento está afirmando ser palabra de Dios, son palabras de Jesús. Ahí está, mis amados. Pero también el libro de Apocalipsis. El primer versículo del libro de Apocalipsis trae la revelación de que es palabra de Dios. El primer versículo, capítulo 1, verso 1, habla de que es palabra de Dios. Muchos llaman al libro de Apocalipsis el libro de la revelación, el libro de la profecía. Apocalipsis, primer capítulo, primer versículo, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién? A Juan, al apóstol, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Palabra de Dios. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 19 y en el verso 9, dice algo maravilloso para ti, para mí: bienaventurados sean los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo que estas palabras son verdaderas de Dios. ¿Cómo ves? Y en el capítulo 21, en el verso 5, ¿qué dice la Escritura en ese pasaje del libro de Apocalipsis? Dice: porque yo soy el que hago todas las cosas nuevas. ¿Quién hace todas las cosas nuevas? El que está sentado a la diestra del Padre. Ahí está: yo soy el que hago todas las cosas nuevas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Un argumento que comprueba la veracidad de la Biblia es su precisión científica. Dicen los entendidos, por ahí me di a la tarea de investigar, que un médico inglés en el siglo XVII descubrió el proceso circulatorio, es decir, cómo trabaja el corazón. William Harvey, se llamaba este médico inglés, descubrió que el corazón envía la sangre a todo el cuerpo y regresa esa sangre otra vez al corazón, y este es un ciclo continuo, un proceso continuo. Pero eso ya estaba escrito en la Biblia. Génesis 9:4, ahí está ya escrito el proceso del corazón. Génesis capítulo 9, en el verso 4, ahí está escrito ya. Pero carne con su sangre, dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no quemaréis. Ahí está ya escrito lo que descubrió aquel hombre llamado William Harvey en el siglo XVII, hace ya algunos ayeres. Quiere decir que esto comprueba la precisión científica. También, si tú has leído un poquito, vas a entender que en la antigüedad, el hombre pensaba que la tierra era plana, pero la Biblia desde el principio nos dijo, por ejemplo, dice Isaías 40:22, que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Y aún Job, que es el primer libro, dicen que se escribió, Job 26, capítulo 26, verso 10, pero en la versión, la Biblia de las Américas, o en la palabra de Dios para todos, dice textualmente que Dios ha trazado un círculo sobre la superficie de las aguas, en el límite de la luz y las tinieblas. En la antigüedad se decía que la tierra era plana, pero la Biblia nos dice desde siempre que la tierra ha sido siempre redonda.
Ahí está la veracidad de la Biblia. Aún los estudiosos que estudian el agua, Isaías 55:10 nos dice, nos describe el ciclo hidrológico. Hasta me metí a estudiar un poquito eso. El ciclo hidrológico se le llama, de la lluvia en este caso. Dice: desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sino hasta que riega la tierra. Todo eso ya está escrito en la Biblia. Entonces la autoridad que tiene la Biblia es por sobre todo. Por eso el salmista lo dijo: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre y tu palabra, porque los has engrandecido por sobre todas las cosas. Jesús, Dios encarnado, te decía hace un momento, estableció la veracidad y la autoridad de la Biblia. Y Él nos enseña que la Biblia es la palabra de Dios, cuando Él dijo: las Escrituras no pueden ser quebrantadas, y que aún el cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde de la ley dejará de cumplirse. Mis amados, esto no es para que nos dé miedo a nosotros. Esto es para que nos anime más a tomarnos de la mano de Cristo. Esto es para que nosotros deseemos conocerle más y tengamos una vida mejor. Porque ¿cuántos aguaceros hay en tu vida? ¿Cuántos terremotos están pasando o seguirán pasando? Así esté tronando el cielo, esté temblando la tierra, si Dios con nosotros, nadie puede ser contra nosotros. Yo te animo a que te llenes de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Búscalo. Si tú no lo buscas, mira, hay dos cosas. Si Él se fija en ti, Él va a venir por ti. Porque Dios, a quien ama, disciplina. Y si no, le azota hasta que lo recibe por hijo. Y sabes, yo soy uno de ellos. Y yo no me gustaría que tú seas azotado o azotada. ¿Por qué? Porque están en las manos de un Dios lleno de furor. Porque no queremos entender. Cuidado. Yo no lo entendía hasta que no me doblegó. Mira, los dolores que yo tenía, el médico dijo que eran más intensos que un dolor de parto. Llegó el momento en que yo no podía estar en la cama. Era tanto el dolor que tenía, que fue cuando decidí ir a la cirugía. Y allí fue donde vino todo el milagro. Por eso estoy aquí hoy. Yo no pedí estar aquí, pero Él dijo: ahí debes estar. Yo te animo a que lo busques. Dios es amor. Ponte de pie. Dios es amor. Pero también dice, me parece, Deuteronomio 4:24, también es fuego consumidor. Yo te animo a que busques al que nos da la vida, al que satisface nuestras necesidades. Pablo lo dijo muy claro: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Por qué no lo haces? Despréndete de todo lo que te estorba y empieza a tomarte de la mano de Él. Él es nuestro verdadero Padre. Él es el verdadero consolador. Él es el que está ahí esperando a ver cuándo se nos antoja regresar a casa.
Él está ahí lleno de amor por ti, por mí, porque nos ama tanto. Le puedes decir con tu boca, pero las palabras que salgan de tu corazón: perdóname. El jueves les decía lo que Pablo narraba en su carta a los Romanos 7:14. Lo que hago no lo entiendo, pero lo hago, y lo que hago lo aborrezco, y sin embargo lo sigo haciendo, pero ya entendí que es el pecado que habita en mí. Pero le doy gracias a Jesús porque ha venido hoy a mi vida a cambiarme, a transformarme. Pero le doy gracias porque ha venido al más pecador de todos, y con su sacrificio Él nos hace nuevas criaturas. Él dijo: yo hago todas las cosas nuevas y no me acordaré más de tu pasado. Y eso es lo que quiere nuestro Dios, cambiarnos a cada uno de nosotros. Por eso, dile solamente: perdóname, Señor, y hoy regreso a ti. Hoy quiero, Señor, caminar contigo, porque tú, lleno de amor, sigues estando ahí para mí. Hoy vuelvo a ti, Señor, porque necesito de ti. Dile que llene tu casa con su presencia y que restaure esa relación fracturada, porque a partir de ahora caminaremos contigo, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Hoy quiero confesarte. Dile que hoy quieres confesarlo como el Señor de tu vida, como tu Salvador. Acuérdate que Él se entregó por amor. No escatimó nada. Él lo dijo, que se entregaba para saldar la deuda de nuestra maldad. Quiso ser como nosotros y sufrir las consecuencias. Aún ahí clavado, dijo Él: perdónales porque no saben lo que hacen. Y es verdad. Pero hoy, Señor, regresamos a casa. Hoy regresamos a ti, Señor, porque tu sacrificio no ha sido en vano. Restáuranos, Señor, y lávanos como lo hiciste con aquellos 12. Cada día nuestros pies, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.